Y ya está con nosotros, porque creo que es otro de los temas institucionales más fuertes, la cuestión de la justicia, el per saltum, el nombramiento de jueces. Está con nosotros el senador Marcelo Fuentes, el senador del Frente para la Victoria. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias a usted por invitarme. Para usted, ¿la Corte Suprema de Justicia es independiente y es confiable? Sí, señor. En un proceso, recuerde usted, compromiso del presidente Néstor Kirchner y de la presidenta actual, ¿no es cierto?, de darle credibilidad a una institución de la importancia de la Corte. Lo que yo simplemente separo es la diferencia en cuanto la Corte emite sentencias de cuando sus miembros emiten opiniones políticas. Con las sentencias uno tiene la obligación de acatarlas, es una norma obligatoria de alcance individual, como una ley. El Estado de Derecho presupone el acatamiento de las normas jurídicas, acatamos las normas jurídicas, pero los magistrados también son hombres y mujeres y hablan, y cuando hablan fuera de sus sentencias se someten al debate de que la democracia hay. Ante una opinión, por eso yo sostuve de que la Corte es un cuerpo político, la Corte es un poder político, no a través de sus sentencias, sino a través de los momentos y oportunidades que emite la sentencia. Entonces, ¿es un poder político o es un poder del Estado? Es un poder político, es un poder del Estado y es un poder político. Los poderes del Estado son poderes políticos. Estamos hablando del tema de política en el sentido, ¿no es cierto?, de la expresión de las relaciones de poder en una sociedad, poder institucional político, que es totalmente distinto a un poder fáctico, que esto es el conflicto que hoy está en juego. Un poder fáctico con gran concentración de medios que se opone sistemáticamente a cumplir con una norma general, obligatoria, que es una ley, y con normas, ¿no es cierto?, de alcance individual, que son las sentencias. ¿No está arrepentido de haber dicho de que está bien presionar a la justicia? No, porque lo que se hizo fue deliberadamente, fue acotar la frase. Yo dije, si solicitar la vigencia de la supremacía de la Constitución, el cumplimiento del Estado de Derecho, la igualdad a la ley, en el rol que me toca como senador y como consejero, reclamando que se corrija un acto a todas luces arbitrario y manifiesto, como fue la designación de ese sistema perverso rotativo que había implementado la Cámara, ¿no es cierto?, es presionar y como consecuencia de esto se cumple con la ley, bienvenida a la presión, lo sigo ratificando. Pero a la justicia no se la presiona. Yo no presiono a la justicia, o sea, puede la justicia sentirse presionada porque yo opino de que hay, ¿no es cierto?, una violación a la ley en el sistema de subrogación de la Cámara Civil y Comercial de Buenos Aires y que posteriormente se me confirma el día 18 de octubre, cuando la propia Cámara dice que las repercusiones que el aludido sistema, el sistema perverso de rotación semanal, que es después de una semana estudiar un expediente, visto las repercusiones que el aludido sistema de subrogación ha generado en las últimas declaraciones oficiales, aconsejan al tribunal seguir en adelante el procedimiento establecido por la ley. No, está bien, pero una cosa no es que usted emite una opinión, después el oficialismo amenaza y presenta pedidos juicios políticos de apartamientos de integrantes del Consejo. No es No, pero yo creo que hay una crónica. Recuerde usted que la primera presión sobre el Consejo de la Magistratura la realizaron Pinedo, Bullrich, Amadeo con la denuncia penal a los consejeros oficiales. ¿Recuerdan ustedes? Que el diario Clarín nos puso a todos como prófugos en la mira del juez Lijo. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna denuncia penal, simplemente estamos planteando que hay una maniobra de obstrucción del mecanismo constitucional de designar jueces por un lado y una connivencia dolosa, como mínimo, ¿no es cierto?, en un sistema de sorteo que viola el proceso y las medidas garantías que hoy tiene que dar la Constitución. El juez natural no es que uno sepa previamente quién es, sino que el mecanismo para determinar ese juez está previamente establecido. Es una regla central, o sea, usted no me puede poner el juez que quiere o comisiones especiales. Obvio. El juez surge de un mecanismo legal. Ese mecanismo legal lo establece la Constitución y en caso de la subrogancia, una ley que fue dictada precisamente como consecuencia de una acordada de la Corte Suprema. Senador, ahora la oposición dice que ustedes quieren poner ahora al juez que les conviene. Es gracioso esto, ¿no es cierto? Yo puedo demostrar a través de las actas cómo se manipuló la imposición de un juez que iba a sacar un fallo favorable como era Testamanti. Yo desafío a la oposición que venga con documentación y me demuestre que nosotros queremos manipular ese juzgado. La famosa jueza que depende de Medina. Una funcionaria que ha sido partícipe en un concurso impecable 2 años y medio, es sospechada porque es funcionaria, mientras que quien orquesta la maniobra, que es Recondo, fue secretario de Estado de Justicia en época de Alfonsín y nadie lo imputó. Justo una funcionaria, justo para manejar
un expediente clave. Perdón. Una funcionaria que forma parte de una terna de 8 para cubrir 5 juzgados. No, pero ¿sabe qué me Entonces la maniobra, perdóneme. Justamente La maniobra, entonces usted vea qué gracioso, que es lo del Tero. O sea, el diario Clarín monta, ¿no es cierto? Y dale con el diario Clarín. Claro. Pero es el diario Clarín. Otra cosa pero no es el diario Clarín. Monta una campaña que dice el Ejecutivo quiere imponer un magistrado adicto cuando en realidad ya habían impuesto a Tetamanti ilegalmente. Eso se llama la teoría del Tero. Pongo el huevo que es Tetamanti y cacareo por el otro lado. Senador? A mí me sorprende la obsesión que hay ahora con el nombramiento de los jueces. Está claro, hay una ley que se sancionó en el Congreso, pero para todos los otros casos nunca los escuché. ¿Cuánto hace que usted es senador de la Nación? Yo soy senador de la Nación hace exactamente 4 años y medio. Nunca lo escuché preocupado porque la Cámara sortease a los jueces y violase el principio del juez natural. Y había jueces vacantes, juzgados vacantes. Vamos a separar dos cuestiones. La primera, esta grave irregularidad, tomamos noticia con motivo de una denuncia. No es función nuestra estar revisando expedientes. El Consejo de la Magistratura no es un tribunal de alzada de los fallos judiciales. No, pero es un control que debe velar por las garantías constitucionales como la justicia. En la medida en que median las denuncias concretas. Vino una denuncia concreta. Observe usted lo que es notable en esto, ¿no? Cuando la Cámara modifica, esta Cámara que motiva esta intervención y la grave denuncia, primero eran sorteos hechos manualmente por 2 consejeros entre 2, un universo de 2. Después dicen, nos seguimos con el sistema rotativo, pero vamos a sortear informáticamente la sentencia, hasta que posteriormente se acoge a cumplir con la ley. Dice la Cámara que sin perjuicio de señalar que el sistema de subrogaciones dispuesto por el Tribunal para cubrir los juzgados vacantes fue implementado siguiendo una antigua práctica aplicada desde el año 2007, que ha sido comunicada oportunamente y jamás cuestionada por la Corte Suprema de Justicia. Esto dice la Cámara. Es decir, es como que yo diga de que le pego todos los días a mi mujer, pero como nadie objetó que yo le pegaba a mi mujer, no tengo problema. Entonces está diciendo directamente que este sistema único en el mundo, juez semanal, designado a dedo, era un sistema consentido. Por eso hay un planteo a la Corte que, como al Tribunal de Alzada de la Superintendencia, se aboque a conocer si acá hay irregularidades. El problema es que ustedes reaccionan cuando le pegan a la mujer que no quieren, porque ha habido cantidad de mujeres pegadas, para seguir con su metáfora, y como ahora la mujer se llama Clarín, están enojados. Nosotros reaccionamos cuando tomamos conocimiento que le pegan a la mujer. Y ese conocimiento lo tomamos cuando entra la denuncia en el Consejo de la Magistratura por la doble maniobra de obstrucción de la designación del concurso y, por otro lado, por la imposición de un juez contra toda norma legal y constitucional. Entonces, por eso yo reclamo por el cumplimiento, por el cumplimiento de la ley. Ahora digo, si reclamar por el cumplimiento de la ley, por más énfasis que le ponga, implica presionar. En el día domingo, en la columna de Joaquín Morales Solá, dice que reclamo con un idioma pornográfico. O sea, yo no sé qué idea tendrá el sexo este hombre, pero creo que yo directamente, ¿no es cierto?, plantear esto, por más que le ponga vehemencia, quiero debatir y que me digan, o sea, que venga un camarista y me diga que el sistema era correcto. O que venga un miembro de la Corte y me diga que no tiene que intervenir. Yo acepto la discusión, sigo insistiendo. Los fallos son obligatorios acatarlos, es básico en el Estado de Derecho, pero cuando un magistrado habla de política, forma parte del debate de la democracia discutir con él. Mire que ustedes denostaron a Menem, ¿no? Y todo lo que se hizo durante el gobierno menemista. Sin embargo, ahora van a utilizar una herramienta menemista. No, vamos a arreglar. El persalto. O sea, el persalto es una herramienta de construcción pretoriana. Lo que nosotros estamos haciendo a un pedido de la propia Corte Suprema de Justicia es darle entidad legal. Es decir, dictar una ley que establezca el persaltum, que sigue siendo una atribución exclusiva de la Corte, que no implica ampliación, ¿no es cierto?, de competencia y fundamentalmente discrecional. La Corte puede o no puede, nadie obliga a la Corte puede o no puede. Y sobre todo, y lo más importante para los argentinos, es una medida que no afecta, no es aplicable a cuestiones de derecho penal, donde precisamente... Bueno sería, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Por eso, pero quiero explicar que esto... El persaltum es ilegal bajo todo punto de vista. ¿Cómo es ilegal el persaltum? Absolutamente. Todos los convenios de derechos humanos sostienen que una persona tiene el derecho a una primera y una segunda instancia. Por eso no mismo, hay ninguna razón de Estado que haga que una persona ilegal, no sea... es ilegal aplicar el persaltum en materia penal. Sí. Es lo que no estamos haciendo.
expresamente... No, en el sistema jurídico del debido proceso es ilegal. Sistema penal. Te cuento que después Menem propuso la arrancatoria, ¿no? Perdóneme. En el sistema penal es, efectivamente, como usted bien dice, hay convenciones internacionales que evitan, ¿no es cierto?, porque forma parte de la garantía del debido proceso, la doble instancia o el tribunal colegiado. Por eso, precisamente, esta medida se reglamenta. Medida que existe pretoriamente. La Corte interviene, la Corte está interviniendo. La Corte interviene, por ejemplo, en el tema del aborto no punible. ¿Estamos de acuerdo? No hay persaltum, es simplemente no estoy hablando de eso, estoy hablando... Está bien, pero quiero explicar. Entonces damos, en el capítulo de los recursos extraordinarios del Código Procesal, establecemos, ¿no es cierto?, un recurso extraordinario por salto que establece una reglamentación mínima. Y sigue siendo atribución pretoriana de la Corte. Le agradecemos mucho, senador. A ustedes. Gracias por haber venido.